Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros en este mini curso Implicaciones de las tecnologías disruptivas en el sector público. Este video es la continuación de la sesión número 5, Inteligencia Artificial y Toma de Decisiones. Sin más preámbulo, continuamos con la discusión que habíamos dejado en el video anterior. Así que, pues adelante. Vuelvo entonces a la presentación para continuar con un tercer concepto, que es el concepto de la complejidad. Esto quiere decir la abundancia de información y además una alta interdependencia entre la información, las piezas de información que están disponibles. En esta circunstancia, el problema principal que tiene es, creo que como ya lo abordamos en la introducción, es una circunstancia que demanda una capacidad de procesamiento de información masiva por parte del tomador de decisiones. Y como ya vimos, como ya argumentó Simon en su conocido crítica al hombre racional, pues la atención humana es limitada, el tiempo es limitado y por lo tanto en rara ocasión se utiliza toda la información disponible para tomar una decisión, más bien se utiliza, el humano utiliza información que es satisfactoria, ¿no, profe? Para seguir adelante y no complicarse la vida. Me gustaría aquí poner el ejemplo, me parece muy bueno, de la protección del maltrato infantil en algunas ciudades de Estados Unidos, concretamente el ejemplo de la ciudad de Pittsburgh. En la ciudad de Pittsburgh los trabajadores sociales tienen la labor de estar trabajando como centinelas, se podría decir, estar tratando de prever cuáles son los niños que, dada cierta información que tienen disponible para su análisis, tienen riesgo de que sufran maltrato infantil. Con ese riesgo, pues ellos toman una serie de decisiones que van desde la más drástica, que es retirar al niño de sus familias y ponerlos en potestad del Estado, del gobierno, o hacer algún tipo de intermediación, digamos, intervención intermedia que tenga que ver con trabajo social, o no hacer nada. Lo que pasa en Pittsburgh es que las denuncias o digamos las incidencias de maltrato infantil que pueden dar pie a alguna de estas decisiones son muchísimas, son miles y miles. Entonces, no hay tantos trabajadores sociales y lo que tienen que estar haciendo es estar procesando cada uno de los casos y dedicar no más de media hora, ¿no?, a cada uno de los casos. Con esa información que pueden recolectar, procesar en media hora, pues tienen que tomar una decisión qué hacer con el niño. Es un proceso meramente heurístico, ¿no?, el que están tomando los trabajadores sociales, y entonces en algún momento se implementó un algoritmo de inteligencia artificial que hacía ese trabajo de evaluación del riesgo que corre un niño, digamos, calificando del 1 al 20, donde 20 era la calificación más alta de riesgo, y digamos, sustituía el proceso de toma de decisiones de los trabajadores sociales. El resultado es que el algoritmo, que es un sistema que utiliza información, montones y montones de información que a una persona le tomaría días procesar y abrir y analizar. El algoritmo toma información de los familiares, de reportes de diversas instituciones, del sistema criminal, del sistema de salud pública, registros electrónicos de salud, por ejemplo, registros de estas unidades de atención a adictos, etc. Es una vasta lago, que ahora que le llaman lago de información, que utiliza el algoritmo. Quién sabe qué hace, pero al final de cuentas en 1 o 2 segundos hace el trabajo que le costaría al ser humano 1 o 2 o hasta 3 días replicar. Ese es el poder de cómputo que tiene la inteligencia artificial, y que claramente en este caso que estoy presentando expande lo que mencionábamos al principio, la capacidad de atención que tiene la organización, no
la persona, pues porque está sustituido por la inteligencia artificial, pero si consideramos a la organización como una entidad, pues expande la capacidad de atención y por lo tanto la capacidad de reacción de manera oportuna y de manera precisa hacia ciertos problemas sociales, ¿no? En este caso el maltrato infantil. Bueno, sí, creo que es lo único que me gustaría señalar al respecto, que sí, el poder de cómputo, al final de cuentas, sí permite capitalizar toda esa información que dijimos al principio se podría convertir en un problema incluso para la atención o para el procesamiento, dado ciertas condiciones no racionales del ser humano. Aquí, si no tiene algún comentario, abriría algunas preguntas a debate, a menos que tengan algo que quisieran comentar. Yo quisiera decir una cosa. Se me ocurre, César, la siguiente reflexión. Habiendo leído el ejemplo de Pittsburgh, ¿no? Y cómo, digamos, la primera prueba del algoritmo fue que el algoritmo logró identificar casos que luego resultaron ser riesgosos y que un tomador de decisión humano no pudo o identificó como de bajo riesgo y resultó que el algoritmo hubiera identificado que era de alto riesgo, ¿no? Y entonces la intervención oportuna hubiera sido buena. Entonces me ocurre la siguiente reflexión. Tú comenzaste diciendo una cuestión que es clave en el sector público, la escasez de recursos, ¿no? Es decir, tenemos un gran problema social, por ejemplo, el maltrato infantil. Y en política pública uno tiene que decir y cuántos recursos está dispuesta la sociedad a utilizar para detener o mitigar un problema como el del maltrato infantil. Resulta que en general, incluso sociedades ricas como Estados Unidos tienen que tomar decisiones difíciles de escasez de recursos, es decir, puedo aplicar un cierto número de recursos, personas, recursos tecnológicos para atender un problema que digamos, no puede atender a toda la variedad de maltrato infantil, vamos a decir, desde el más grave hasta el menos grave, y entonces tiene que tomar una decisión clásica de política pública, que es decir, tengo recursos suficientes para concentrarlos en los más graves. Los menos graves y los medianamente graves no podrán ser tratados con los recursos que tenemos. Y entonces la reflexión, si esto que estoy diciendo hace ring a bell, ¿no? Suena razonable. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando si uno pudiera incorporar en el criterio de decisión del algoritmo de inteligencia artificial la escasez de recursos? Es decir, no solamente vas a incorporar toda la información sobre los sucesos de la realidad del maltrato infantil en este caso, sino además vas a incorporar un criterio de optimización en el cual nos vas a decir con el algoritmo cuáles son los casos, y lo voy a entrecomillar, posibles de atender, dados los recursos limitados que tenemos. ¿Cierto? Digamos, en ese punto el algoritmo de inteligencia artificial también podría estar recuperando una información muy pragmática de política pública, que es definir cuáles son los casos que se van a atender o que se pueden atender, dado los límites de los recursos disponibles. Claro, el mismo sistema de calificación te filtra los casos, ¿no? Del más prioritario al menos prioritario, que creo que resolvería ese problema, pero además está la posibilidad de que utilices el sistema el algoritmo no para tomar la decisión que toma el trabajador social o no para sustituir la información que recolecta un trabajador social, por ejemplo, que es importantísima, que es cuando van a hacer la visita de campo, ¿no? Y observan cuáles son las condiciones del niño, sino para filtrar los casos. Es decir, bueno, si tengo 1,000, 2,000 casos que atender al año, entonces voy a utilizar nada más la inteligencia artificial para filtrar los casos a los que sí voy a asignar a un trabajador social que vaya y haga la evaluación, digamos, de información no digitalizada, ¿no? Del entorno, de la dinámica social, familiar, etcétera, que les permita a los trabajadores sociales tomar una decisión heurística, se puede decir, de otro tipo. Quisiera añadir además que es bien interesante. Entonces, hay unos casos, yo creo que este caso del maltrato de niños
ilustra muy bien, donde tienes dos situaciones que se le salen de control a los gobiernos normalmente en términos de recursos, que siempre va a ser insuficiente, que es cuando tienes un problema público que tiene mucha amplitud. En este caso, amplitud me refiero que está disperso geográficamente por todos los lados, ¿no? Pero además en cantidad, que son cosas que pasan a tal cantidad que es imposible procesarlas todas de manera completa. A ese aspecto de amplitud le sumas el problema de la oportunidad, que son decisiones que se deben de tomar de manera oportuna, que no te vale de mucho tener el estudio de caso perfecto que te toma 1, 2, 3 meses cuando la decisión la debiste de haber tomado, ¿no? Y creo que el mismo artículo de Pittsburgh, este artículo de Pittsburgh menciona, ¿no?, que llega un momento en que la decisión que toma el trabajador social ya no es oportuna, ¿no? Porque el problema, digamos, el riesgo que está en el niño ya ocurrió algunos días antes. Y aquí sí, profe Ariano, te pediría si nos ayudas un poquito a entrarle al tema de las equivalencias. Ok, bueno, pues digamos que habría varias maneras de entrarle al asunto de las equivalencias, pero creo que el ejemplo que estábamos poniendo antes sigue siendo útil, ¿no? En un contexto de valores múltiples y en un contexto de recursos escasos, no se puede pensar que se puede, que es factible darle el mismo peso y la misma interpretación a cada uno de los eventos que uno observa en la realidad. Es decir, la realidad tiene múltiples maneras de ser observada y entendida por actores con diferentes valores, y además, cuando se incorpora el punto pragmático de los límites de recursos, implica que hay que, vamos a llamarle así, plantearse un punto estratégico de definición o de acción. En otras palabras, se establece que socialmente hablando, en términos políticamente o en términos económicamente viables, ciertas circunstancias y ciertas definiciones o ciertos problemas son equivalentes a otros problemas a los cuales se les puede hacer alguna comparación de una manera que solamente pueden entender aquellos que construyeron ese mecanismo de equivalencia, ¿no? Entonces alguien puede decir, en política pública es muy clásico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a atender más? ¿Qué es más importante? ¿El maltrato infantil o la pobreza? ¿No? Y entonces se tienen que establecer criterios de política pública de respecto de cómo se va a actuar y con qué cantidad de recursos y de qué tipo de instrumentos en un problema y el otro. Evidentemente son dos problemas sumamente distintos, pero se realizan interpretaciones para hacerlos equivalentes. Desde otro punto de vista, para otro actor social, esa equivalencia puede ser un oxímoron, ¿no? En realidad es una divergencia que habría que plantearse con criterios distintos, porque no pueden ser comparados en términos de una decisión, por ejemplo, de política pública. No sé si ustedes quieran añadir algo al respecto. Pues bien, como bien lo describió el profe Arellano, es una situación de incertidumbre, de jaloneos, ¿no? De puntos de vista divergentes, en ocasiones quizá convergentes. Y son entonces las equivalencias una situación que requiere gestión humana, que es y unas capacidades, ¿no?, para crear una visión estratégica en conjunto que armonice estas divergencias, capacidad de convencer, y estas capacidades al mismo tiempo requieren habilidades, por ejemplo, como inteligencia emocional, inteligencia social. Y nada más menciono eso para señalar lo que creo que por el momento es obvio, que es ese tipo de habilidades, ese tipo de soluciones no se pueden encontrar todavía en un sistema artificial de inteligencia, sino que quedan dentro del campo del ser. Me gustaría abrir algunas preguntas a debate sobre, digamos, las implicaciones que esto tiene en términos un poquito más generales. Empezaría preguntando primero, ¿qué aporta la inteligencia artificial a la crítica de Simon a la racionalidad limitada? ¿Es capaz la inteligencia artificial de amplificar la racionalidad en el proceso de toma de decisiones? Y si sí, o si no,
Y si sí, ¿cómo? Es buena pregunta. Mi postura muy velozmente es que hay un efecto, digamos, en la parte cuando Simon plantea que uno de los ingredientes de la racionalidad limitada es la capacidad de cálculo, ¿no? No es el único, pero es uno. Y uno importante que Simon revela como eso, como un punto importante, no el único necesariamente. Y entonces, evidentemente que la racionalidad limitada empuja la capacidad de cálculo a niveles que no podíamos tener hace muy poco tiempo. Yo creo que, sin embargo, esa capacidad de cálculo, y mi perro parece que no está de acuerdo, la capacidad de cálculo genera su propia necesidad y capacidad de mayor información. Es decir, heurísticamente, cuando tú tienes cierta capacidad de cálculo, lo que dice Simon es que tú acotas, ¿cierto? Tratas de observar solamente lo que es factible observar. Y entonces ahora hemos ampliado esa esfera. Ahora tenemos una mayor capacidad un span, digamos, una mayor capacidad de procesar más información, y lo que nos estamos dando cuenta es que existe más información todavía que podríamos estar incorporando. En el ejemplo anterior, ¿no? Podemos tener ahora información sobre maltrato infantil y lo podemos llevar a un algoritmo, y al llevarlo nos damos cuenta que ahora tenemos que incorporar otros elementos adicionales de información que antes no teníamos considerados porque nuestras heurísticas lo tenían acotado. Entonces, si en este momento, ya hace 10 años teníamos este nivel de lógica acotada de información, la rompimos, y lo que nos hemos dado cuenta es que ahora tenemos este umbral de información que requerimos nuevamente acotar para poder procesar esa nueva cantidad. No sé si lo expliqué bien, pero me parece que al elevar nuestra capacidad de cálculo, heurísticamente hemos aumentado la cantidad de información que ahora tenemos disponible y que ahora tenemos que procesar, lo que requiere una nueva lógica de racionalidad limitada. O sea, no creo que se haya eliminado, sino se potenció a niveles que antes no podíamos tener. Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo, no podría como agregar nada más. Creo que eso es lo que pensaba desde hace un momento, que ponías riesgos y oportunidades, y tú mencionabas que en oportunidades la posibilidad de ampliar, ¿no? Ese span attention, ¿no? Que tenemos. Pero ciertamente esa capacidad no se elimina, ¿no? Organizacionalmente se requiere ahora procesar más información y seleccionar cuál es relevante y cuál no, porque como hablamos de un sistema trash in, trash out, también ocurre que hay información que entra en estos sistemas que no es relevante, ¿no? O que no es de calidad. Y organizacionalmente también tenemos que hacer labores para ir seleccionando qué información sí es importante, qué otra no. Y eso implica un gran costo también intraorganizacional, implica como también más labores, más dinámicas, las heurísticas, ¿no? Entonces eso, creo que la idea de la racionalidad limitada no se termina, ¿no? Sino que muta un poco, ¿no? Cambia ahora la forma de comprenderla y la forma incluso hasta de llevarla organizacionalmente, ¿no? Bien, pues entonces vamos a entrarle a la última sección de esta sesión, que es los problemas éticos que implica la adopción de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Ya abordamos unos, entonces creo que va a ser algo un poquito más familiar. Pero podemos empezar con el primero, ¿no? El primer reto, digamos, problema ético que implica la inteligencia artificial es el sesgo de la subjetividad. Como ya mencionamos, es un sistema, ¿no? Un sistema de información, al final de cuentas, que recibe información, la procesa y produce nueva información. El problema ocurre cuando la información que recibe tiene sesgo, porque como ya vimos en la sesión pasada, el algoritmo lo único que hace es aprender, y aprender significa reproducir lo más fidedigno que pueda las decisiones que se tomaron en el pasado. Pongo el ejemplo de las fianzas
derecho a fianza en Estados Unidos porque es un tema que ha causado mucha controversia recientemente. Un estudio de una organización de la sociedad civil, se llama ProPublica, que es además un estudio muy conocido, demostró que las bases de datos que se estaban utilizando para entrenar a los algoritmos que deciden si le dan fianza o no a un convicto tenían sesgos en contra de algunas poblaciones minoritarias en Estados Unidos. Demostró esos sesgos, demostró que el algoritmo lo único que estaba haciendo era reproducir los sesgos de los jueces que tomaron las decisiones en el pasado, y entonces pues exigía que había que replantear la forma de aprendizaje o de toma de decisiones o todo lo que tuviera que ver con esa, digamos, esa automatización. No es un tema fácil de entrarle en el sentido técnico porque no es muy fácil, no es tan fácil. Por principio de cuentas es difícil acceder a las bases de datos que necesitas para poder procesar. Además, identificar ex ante que esas bases de datos en efecto tienen algún tipo de sesgos, ¿no? Pero es, digamos, una de las discusiones fundamentales que hay que tener siempre en cuenta a la hora de aplicar inteligencia artificial. Añadiría que se podría dividir en dos asuntos el sesgo, ¿no? Si el sesgo existe, se puede identificar, uno. Y dos, las razones por las que el sesgo se dio o se genera, ¿no? Y a lo mejor es más fácil hacerlo primero que lo segundo, ¿no? Identificar las razones de por qué un sesgo existe puede llevarte a cuestiones antropológicas, culturales, sociales, históricas. Es decir, se puede elevar la complejidad nuevamente del asunto de identificar por qué un sesgo acaba existiendo o no. Parafraseando a Guy Peters, ¿no? Que dice que el problema en administración pública no es despolitizar o no, sino qué tipo de politización. Creo que aquí estamos hablando de lo mismo. No es que no es que haya que eliminar los sesgos, sino preguntarse de dónde los sesgos y por qué los sesgos, ¿no? Además, hay otras dos preguntas que te exige este problema, que es, si alguien va a evaluar que los algoritmos tengan sesgo o no, ¿quiénes son? ¿Y quién les infiere esa responsabilidad o esa capacidad de ser los que determinan no, eso? Además, ¿quién se hace responsable? ¿Quién es el responsable, al final de cuentas, si se está implementando un algoritmo con sesgo o no? Todas esas son preguntas que exigen o que urgen a que todo este tipo de tecnologías que se implementan, al final de cuentas, tengan una estructura de gobernanza que nos quede claros a todas las partes involucradas, ¿no? Digo, ciudadanos, gobierno, incluso sector privado. Bueno, un segundo tema prioritario en la inteligencia artificial es la explicabilidad. La explicabilidad, como ya mencioné anteriormente, es la capacidad que tiene o no el algoritmo, actualmente no lo tiene, de explicarte, por ejemplo, a las personas que les negó el derecho a fianza, por qué les negó el derecho a fianza. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los criterios que utilizó para llegar a esa conclusión? Esto es particularmente importante, creo yo, en la administración pública, porque muchas veces está legalmente obligada a justificar un procedimiento o una decisión racional, ¿no? En el sentido weberiano. Como regla general, las decisiones racionales deberían estar justificadas y no ser el resultado de una impresión personal. Esto definitivamente es uno de los puntos más débiles de la inteligencia artificial porque es incapaz de hacer esta explicación, pero al mismo tiempo lo que sí sabemos es que justamente una de las partes que está recibiendo, que está siendo sujeta a más investigación y desarrollo por parte de las empresas y de la comunidad técnica involucrada en inteligencia artificial es justamente desarrollar esas capacidades en los algoritmos. Entonces, pues es algo que seguramente vamos a escuchar algunas novedades en los siguientes años. Porque digamos, aquí el punto, creo yo, me gustaría añadir, digamos, en estos momentos es claro que tú puedes, que tú puedes
tener más explicabilidad en términos de qué información se introdujo o no en el proceso. También puede ser mayor explicabilidad en términos de el proceso del algoritmo. Entiendo que el punto que no es explicable es una vez que el algoritmo entra en acción con tantos elementos, integraciones, formación de patrones, decisiones, eliminaciones y lo que planteaste en la sesión anterior, lo que no se puede explicar es por qué acabó en esos datos y en esas conclusiones, porque eso no es un proceso lineal. ¿Estoy en lo correcto, César? Exacto, totalmente. Voy a ilustrarlo con el ejemplo del maltrato infantil. Entonces, supongamos que a mí me llega el trabajador social y me dice, te vamos a retirar a tu niño. Pregunto, ¿por qué? Pues porque el algoritmo así lo dijo, ¿no? Hasta ahí se queda la explicabilidad. Si yo quiero preguntar más al respecto, lo único que me puede decir el gobierno, por ejemplo, es que el algoritmo recibe cierta información, como bien lo mencionaste. Lo que sí te pueden decir es la evidencia que está usando el algoritmo para llegar a su conclusión. Y me puede decir, pues, que hay información, como ya dije, de mis registros de salud, de mis registros de adicción, de criminalidad. No solo eso, además de los registros de los mismos aspectos de todas las personas que forman parte, están vinculadas consanguíneamente conmigo o que fueron quizá mis parejas o amigos cercanos, y que el algoritmo tiene capacidad de identificar eso. Lo que no te puede decir el algoritmo es, por ejemplo, quizá, digamos, vamos a poner como hipótesis que el algoritmo está dándole un peso. ¿Se acuerdan que vimos el concepto de los pesos en aprendizaje profundo? Un peso muy grande a toda la información que viene de una persona que fue tu pareja 5 años antes y que resulta, tú ni siquiera supiste, que ahorita está en prisión. ¿No? Que es algo que para empezar tú ni sabías, vamos a poner. Y es algo que está utilizando pues, en tu contra, pero que no tiene la capacidad de decirte. Es esa caja negra, ¿no? Pueden ser muchísimos factores que están sucediendo en tu persona o en tu entorno inmediato que están jugando a favor o en contra de ti, en este caso del maltrato infantil. Digamos, otro ejemplo sería, otra analogía más bien, perdón, sería seguir el paso de la conclusión hacia la premisa inicial. Es un proceso computacional en sí mismo muy complejo, muy largo, e incluso algunos podríamos decir hasta cierto punto inviable, ¿no? En casos de inteligencia artificial. O sea, ir al revés, ¿no? ¿Por qué llegaste a esta decisión y explicar todo el proceso que fue hacia atrás? Es computacionalmente hablando muy difícil, si no es que en algunos momentos hasta imposible. Sí, y por el momento ininteligible, que quiere decir que no se puede estructurar de una manera que nos haga sentido a nosotros. ¿Sí? Digo, en el caso del aprendizaje de máquina, un poquito sí, porque encuentras parámetros que significan algo, ¿no? Esta rayita te divide las plantas que tienen menor tamaño que mayor tamaño. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Esa parte sí es inteligible, pero la parte de inteligencia profunda es un poquito más difícil. Okay. Pero bueno. Entonces, y me voy a saltar me voy a ir directamente a la cuarta, porque es muy importante con lo que estamos comentando ahorita. Entonces, si la rendición de cuentas no viene por poderte explicar qué reglas de decisión utilizó la máquina para quitarte o no a tu niño, lo que sí puede hacer, y creo que nos quedó muy claro que es fundamental, es decir, cuáles son las fuentes de información relevantes que está usando el algoritmo para tomar sus decisiones. Pero no solo es decir, aquí hay un tema que creo que es muy importante enfatizar, que es, volviendo al tema de gobernanza, en algún momento algún grupo de personas se tienen que poner de acuerdo para decir qué información va a recibir el algoritmo y qué información no va a recibir. Esos son espacios de poder que ocurren fuera de los cálculos, que tienen un impacto muy fuerte en los resultados de esos cálculos. Y por poner un ejemplo, unas propuestas de cómo evitar los sesgos de subjetividad justamente vienen aquí, en este punto, que es, bueno, digamos, si existe un miedo a que haya un sesgo en contra de algunas
poblaciones desfavorecidas, pues no pongas esa información en la evidencia que va a utilizar el algoritmo para tomar su decisión, ¿no? Si hay algún interés, ¿no? Por ejemplo, ya vámonos por el lado más oscurito del asunto, si hay algún interés por proteger cierta información, por proteger ciertos grupos o por sistemáticamente llegar a cierto tipo de decisiones, pues también se van a ver afectados en esta etapa de la inteligencia artificial, que es la decisión de cuál es la información relevante del algoritmo. Otro punto, entonces, es el tema de la adopción, que al final de cuentas es el desarrollo de capacidades en las personas que tienen que, al final del día, ya sea hacerse responsables de las decisiones del algoritmo o ejecutar las consecuencias de las decisiones del algoritmo. Y pues es simplemente enfatizar la necesidad organizacional de entrenar a estas personas, porque de otra manera pues no va a haber, hay una resistencia natural al cambio tecnológico en todas las organizaciones y en todas las personas. Y si ese entrenamiento no ocurre y si ese convencimiento, digamos, de los beneficios, ¿no?, que tiene el sistema no ocurren, pues entonces no va a haber adopción y no va a haber consecuencias, no va a haber implicaciones organizacionales de la innovación tecnológica. Y finalmente hay un tema allí de legitimidad y de confianza sobre los algoritmos, que yo los planteo como preguntas. ¿Vamos a confiar en una entidad no humana para tomar decisiones tan sensibles para las personas como quién va a parar a la cárcel, o para dictar los años de una sentencia, o para determinar si el Estado va a proteger a tu niño, ¿no?, en riesgo de maltrato o no? ¿Confiamos en una entidad no humana para tomar ese tipo de decisiones sensibles? Pues creo que una de las variables que hemos buscado como sociedad, ¿no?, en muchos siglos, es justamente esta idea de, en la medida en que la imparcialidad pueda funcionar, mejores decisiones se pueden tomar, ¿no? Y aquí hay una especie de promesa de imparcialidad, pero que ya con todo lo que hemos dicho en las últimas dos sesiones creo que queda claro que sigue siendo una imparcialidad construida por criterios de diferente tipo, ¿no? No existe una cosa como la imparcialidad pura, ¿no? El mismo ejemplo que ponía hace rato de Rawls y el velo de la ignorancia, nuevamente es una construcción social y política que a final de cuentas puede prometer que la subjetividad humana ha sido domada, a lo mejor, ¿no? Ya sería exagerado, pero no que la subjetividad humana ha sido eliminada, ¿no? Yo solo agregaría que hay un artículo de Margetts que ya hace como una escala donde menciona las diferentes aproximaciones hacia la tecnología, y es un gradiente donde un extremo están los que piensan que la tecnología y el uso de tecnologías como inteligencia artificial es una utopía, ¿no?, y que asegura la superación de muchos problemas relacionados con el ser humano. Y en el otro extremo están los antitecnológicos, ¿no?, que mencionan los grandes peligros y miedos que implica introducir tecnologías, y sobre todo para decidir cuestiones tan sensibles como si una agencia de gobierno decide si no eres apto para conservar a tu hijo o no. Entonces yo creo que estamos moviéndonos en ese rubro, ¿no?, en este gradiente, entre los que podrían decir como, bueno, es que esta parte que mencionó el profe Arellano de la imparcialidad lo legitima y le da confianza a la tecnología, porque eso es una de las grandes promesas que hemos visto que aseguran esas tecnologías, que es la imparcialidad, la neutralidad y la objetividad. Y al mismo tiempo creo que hay un gran miedo al darse cuenta que en realidad no son tan imparciales, tan llenas de sesgos, y que ciertamente también al basarse luego a veces en parámetros, como tú mencionas, por ejemplo, de la información que igual tú no consideras relevante o que es moralmente cuestionable,
te puede hacer entrar en miedo, ¿no? Y decir, ¿cómo puedo confiar en una máquina que no tiene sentimientos ni pasiones, ¿no? Que también estos dos elementos son fundamentales, ¿no? Y más en un ámbito de democracias, ¿no? Las democracias ocurren estas cuestiones, ¿no? La moralidad, la pasión, los sentimientos son fundamentales. Y creo que mucha gente se siente invadida y sumamente, es sumamente cuidadosa a la hora de pensar en dejarle toda la responsabilidad a una tecnología que carece de estos elementos tan importantes y tan humanos, ¿no? Ahora, dicho eso también, Gabriel y César, yo creo que tomando en consideración estas limitaciones, sin embargo, uno puede decir, bienvenido sea el hecho de que más información y un procesamiento de inteligencia artificial con ciertos mecanismos, patrones, y que no puede procesar un ser humano normal o común y corriente. Sin embargo, bien explicado o explicado de manera lo más transparente que se pueda, planteando al menos esa transparencia a nivel de la información que entra, por qué no entra cierta información y otra, y ya decíamos, ¿no? Y del proceso, yo añadiría una tercera fuente de explicabilidad, o otra fuente de explicabilidad, que sería la constante evaluación del algoritmo y de las definiciones que va generando. En ciertos momentos esa explicabilidad diciendo, bueno, se puede aprender y el propio algoritmo puede ser mejorado y podemos ir no de un solo y ciego, no tener una fe ciega en el primer algoritmo que nos presentan, sino es un algoritmo que va a tener pruebas aleatorias también y va a tener pruebas en el tiempo para que los podamos mejorar y ver si el algoritmo nos está resolviendo o no ciertas cuestiones. Es una ventaja, es una ventana de oportunidad que no habría que desaprovechar, creo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues cerremos la discusión con dos preguntas de debate que me gustaría plantearles. Un evangelista de los algoritmos dice que todos los algoritmos son una caja negra, sí, pero también el cerebro humano es una caja negra. Si un juez decide, por ejemplo, que tu sentencia es de 20 años, esa es una caja negra. ¿No es esta una paradoja de la falta de transparencia en la toma de decisiones? Es decir, estamos acusando la caja negra que implica la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, al final del día, el juez también, ese procedimiento que ocurre en su cerebro para dictar una sentencia es más o menos igual, ¿no? Pues es buena. Fíjate, a mí de partida me parecía cuando lo leí un falso dilema, pero a lo mejor no es tan falso el dilema. Me explico. Los sesgos, la subjetividad las tenemos enormemente legitimadas en muchas instituciones. El caso particular de un juez, ¿no? Sin lugar a dudas que la idea de su experiencia y de su buen juicio, cualquiera que sea ese significado, para interpretar las leyes y llevarlas a cabo en la práctica, está bastante legitimado, y en sistemas como en el norteamericano, donde tienes además juicios con jurados, pues todavía más. Entonces, digamos que no estamos anteponiendo la caja negra de la inteligencia artificial como contrastante directamente con la caja negra de la mente humana, sino creo yo que lo que estamos anteponiendo es la falta de transparencia que socialmente le podemos dar a la caja negra de la inteligencia artificial, ¿no? Como bien planteaba Simon, ¿no? Si lo artificial es una interfase entre el contexto interno y el contexto externo, la clave es comprender cómo, a final de cuentas, el contexto externo se está aislando artificialmente y de manera necesaria del contexto externo. En este caso, lo que estamos diciendo es tenemos para muchos es mucho más legítimo entender cuál es la desventaja del contexto interno, es decir, por ejemplo, en este caso, la subjetividad del juez, pero no tenemos claro cuál es el elemento del contexto externo de la legitimidad, que le da legitimidad a un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, creo que es una manera un poco mañosa, pero es un buen ejemplo, lo del evangelista. Yo sí, en el fondo, creo que estamos ante un dilema falso, ¿no? Gabriel. Pues creo que todos interpretamos o todos sabemos que
el cerebro es una caja negra, pero al menos como que hay una comprensión, en cierta forma, una empatía con el otro, y eso fomenta que puedas como comprender de cierta manera que, a pesar de que es una caja negra del cerebro, puedes tratar de entender o acercarte al otro, ¿no? Porque aparte tú eres un ser humano igual, que también tienes un cerebro, entonces a la hora de generar esos rasgos sociales incluso, y allá en términos, por ejemplo, organizacionales, estas fachadas, estos roles, diferentes cuestiones, terminas por generar espacios donde puedes comprender al otro, a pesar de no entender el procesamiento que lo llevó a hacer cierta acción. Terminas entendiendo algunas cuestiones dentro de eso, al menos haciendo estimaciones, más o menos cercanas o no. Y creo que con la inteligencia artificial es algo todavía muy difícil de comprender ese procesamiento. No hay un punto donde tú en realidad tengas certeza de qué está ocurriendo allí. Y además que no tienes la cuestión ahí quizá un poco mañosa, yo también de mi parte, decir como no hay una empatía porque es una máquina, ¿no? Y es un procesamiento completamente distinto al mío, quizá, ¿no? Aquí no lo abordo de una manera muy técnica y tampoco quizá muy académica, sino fue un poco más coloquial, pero así veo este dilema que nos planteaste y que leyéndolo también pensaba, ¿no? Como, pues sí, ciertamente todas nuestras personas tienen espacios de discrecionalidad y de acción que no pueden ser comprendidos totalmente porque nuestros cerebros son cajas negras también, pero al menos hay estas cuestiones sociales donde hay heurísticas, costumbres, roles, fachadas, esta cosa que el profesor Arellano menciona mucho en sus clases, el yo sé que tú sabes que yo sé, algo así te acerca o te aproxima a más o menos entender un poco de esa caja negra que es nuestro cerebro. Bueno, ahora la toma de decisiones es muy similar a lo que el sociólogo George Ritzer caracterizaba como la McDonaldización. O sea, que se convierte como una cadena de estas de hamburguesas como McDonald's, en donde se construye un modelo organizacional que enfatiza la eficiencia, la predictabilidad, calculabilidad y control de la incertidumbre en los procesos de toma de decisiones. Al imponer un control sobre estos aspectos en el proceso administrativo, pensando en el sector público, ¿ustedes creen que es posible McDonaldizar el proceso administrativo? O quizá incluso más importante es preguntarnos, ¿es deseable? La neofordización, por seguir con las etiquetas, ¿no? Digamos que ya lo habíamos platicado antes con la idea simoniana de la programabilidad, ¿no? Más decisiones se pueden hacer más programables. Eso puede ser una realidad, pero digamos que en la mayor parte de los problemas públicos que enfrentamos, me parece que la McDonaldización muy pronto resultaría contraproducente a los propios gobiernos y a los propios políticos que quisieran defender que sus decisiones son de esa manera, digamos. Yo creo ahí más bien que la realidad es tan contundente a nivel de lo político en una democracia que la McDonaldización sería una especie de sueño febril, difícilmente que algún político con 3 dedos de frente pueda aceptar, ¿no? Pues sí, exacto, creo que también hablamos mucho y lo mencionó el profe Arellano en una pregunta durante contratos inteligentes. El profe preguntaba como, si a un político no le sale su contratación o no termina como con el resultado que él quiere, puede eliminar ese contrato inteligente y desaparecer, así como es un nuevo contrato. Creo que el gran problema con estas tecnologías es que a veces son justamente es imposible escapar de ellas y eso a veces va contra la lógica política, ¿no? Va también contra los intereses políticos y a veces, como dijo el profe, ¿no? Cualquier político con 3 dedos de frente puede decir como quizás esta McDonaldización no me conviene tanto, ¿no? Puedo asegurarme mejores decisiones, pero eso creo que siempre hay la parte política que nunca se elimina, y porque estamos hablando de contextos de sociedades democráticas, ¿no? Donde hay diferentes actores e intereses. Bueno, pues con esta discusión cerramos esta sesión y simplemente para
concluir, vamos a revisar, ¿no?, los temas que vimos en esta sesión. Por un lado, platicamos de pues, teoría de toma de decisiones a partir del punto de vista de Simon, contrastado con John Elster, la cuestión de la reflexividad humana. Luego, pues pasamos a ver algunas posibilidades de inteligencia artificial en 4 circunstancias de toma de decisiones distintas: incertidumbre, ambigüedad, complejidad y equivalencias. También revisamos algunos problemas técnicos y éticos en la implementación de inteligencia artificial, el sesgo de subjetividad, la explicabilidad, la adopción de tecnologías, el control de la evidencia que sustenta la analítica de la inteligencia artificial. Y por último, la legitimidad y confianza que estos sistemas producen. Podemos cerrar con la siguiente afirmación, pues que es, a partir de lo que vimos, la inteligencia humana y artificial evidentemente no son mutuamente excluyentes, muy por el contrario, en muchos casos son procesos que se complementan bastante bien. Podríamos concluir, por ejemplo, que en situaciones de complejidad la inteligencia artificial tiene muchísimo que ofrecer y que complementar a la forma en que se toman decisiones en el gobierno. Pero cuando hay situaciones de incertidumbre, de equivalencia, de ambigüedad y situaciones nuevas, entonces la inteligencia humana está, creo ya por demás dicho, es preponderante, ¿no? Creo que también como conclusión podemos reflexionar sobre la revalorización que tiene el concepto de los conceptos de intuición, de creatividad, de visión estratégica en este nuevo escenario para una organización. Es decir, son cualidades inherentes de los seres humanos que quizá a partir de este nuevo contexto puedan tener una mayor incidencia a la hora de tomar decisiones o una mayor relevancia, ¿no? Y pues bueno, con esto cierro la presentación. Para comentarios finales, David, Gabriel. Nada, pues creo que va quedando bastante claro el panorama, ¿no? La potencialidad, la potencia del instrumento y su potencialidad, ¿no? Las posibilidades que se abren de romper diversos marcos de decisión que estaban limitados por la capacidad de cálculo o de cómputo, la enorme emoción que implica el encontrar nuevas formas de crear patrones y de definir problemas y de encontrar evidencias para definir los problemas. Y también queda claro que se requieren y que es importante ir avanzando en ciertos prerequisitos políticos, sociales, organizacionales, con el fin de que este instrumental sea aplicable y útil para la solución de problemas públicos. Yo enfatizo en una sociedad plural y democrática donde la rendición de cuentas, la información, la transparencia, la explicabilidad acaban siendo clave para la legitimación o legitimidad de los procesos, ¿no? Creo que seguimos navegando muy bien en medio de, ¿cómo le llamaste, César? Los evangelistas de la inteligencia artificial o de las tecnologías disruptivas y los catastrofistas antitecnológicos, creo que le llamó César, ¿no? Digo, Gabriel. Todo está muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, pues yo solo quiero comentar que creo que esta sesión fue especialmente rica, me parece, creo que es una de las sesiones angulares de todo el curso porque ilustra muy bien algunos elementos de la inteligencia artificial como herramienta, con sus límites y también con sus oportunidades, con características y dilemas que encontramos a la hora de aplicarlas, como dijo el profesor Arellano, en contextos de democracias. Creo que la conclusión también es increíblemente ilustrativa, ¿no? Sobre cuando pensamos en inteligencias artificiales, pensamos en esa dualidad, ¿no? Inteligencia humana y artificial como dos inteligencias que se separan, pero en realidad están todo el tiempo compenetradas y así deben de ser utilizadas. Y un poco justamente, tú lo mencionaste al final de esa lámina, la revalorización de conceptos como intuición, ¿no? Que muchos de la intuición es un poco subestimada. Y en este contexto ya de inteligencia artificial, vemos que es muy importante y que debe ser tomada en cuenta, ¿no? A la hora de introducirla dentro de nuestras variables organizacionales y a la hora de aplicar estas herramientas tecnológicas con todo lo que esto implica.
De acuerdo, muy bien. Pues sería el fin de nuestra quinta sesión, entonces. Así es. Sí, así es, quinta sesión. Vale. Pues muy bien, muchachos. Pues entonces nos estaremos viendo pronto para la sexta sesión. Dale, cuídense mucho, nos vemos. Gracias, hasta Un luego. saludo, profes. Hasta luego.